Bienvenidos nuevamente a Top Latin Minds. Un cordial saludo y bienvenidos nuevamente a Top Latin Minds, en este programa que estamos buscando el liderazgo en Latinoamérica para aprender de sus experiencias, para compartir con todos ustedes y fortalezcamos esta comunidad de emprendimiento, de emprendedores, de personas que queremos hacer empresas para hacer un mejor país. Por eso tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, una de esas líderes que es un punto de referencia para muchas mujeres y para muchos hombres, porque el liderazgo no tiene que ver con el género, pero sí una inspiración muy grande. Y estamos hablando de Vicky Garzón. Vicky Garzón es la líder del equipo para Latinoamérica de Cloud Computing, la parte de consultoría de Cloud de Google. Entonces, para Google Cloud, ella es la líder para Latinoamérica, a excepción de México y Brasil. Ella es la que lidera todo el equipo de consultoría a nivel de esta ciencia de la nube y todo esto que es uno de los productos bandera de Google Cloud. Así que no se pierda ningún detalle, tomen nota de toda esta información que vamos a tener, porque de verdad que es muy valiosa. Así que bienvenida, Vicky. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y bueno, para mí es un placer, de verdad, gracias por la invitación, gracias por estar acá, y gracias por esa introducción. Siempre que escucho un poco esas palabras tengo que aceptar que me da un poco de pena. Y creo que es parte de la evolución que estamos teniendo las mujeres de leer lo que hemos hecho y sentirnos orgullosas de lo que logramos y del granito de arena que ponemos todos los días en los diferentes equipos que tenemos, ¿no? Pero de verdad, mil gracias por la invitación. Yo feliz de acompañarlos, de tener un espacio, de compartir desde mi experiencia lo que ha sido estos 24 años ya de trasegar durante el mundo empresarial y durante estas empresas de tecnología, pues que he tenido la gran fortuna de pertenecer y de poder aprender y también de poder invertir en nuestra región, en Latinoamérica, donde creo que es el mundo de las oportunidades. Así suena un poquito cliché, pero creo que somos una comunidad absolutamente creativa, innovadora, que además estamos acostumbrados a vivir en crisis muchas veces, y entonces eso saca lo mejor de nosotros desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de resiliencia, de siempre tratar de hacer que las cosas pasen de la mejor manera. Y eso me parece absolutamente fantástico, ¿no? Hacer parte de esta comunidad, hacer parte además de la industria de tecnología y bueno, y ser una líder latinoamericana que pueda mostrar un ejemplo y un camino para otras mujeres que quieran seguir este camino. Excelente, Vicky, ¿no? Y me pone a pensar mucho porque cuando veo tu caso, no puedo evitarlo a pensar cómo sucede eso, ¿no? Cómo sucedió. Por eso me gustaría empezar desde el comienzo. Me gustaría empezar por dónde naciste, un poco cómo se fue creando la Vicky que es hoy, porque algo tiene que haber pasado en el camino. No es normal, ¿cierto? No es, estadísticamente no sucede todos los días y bueno, tu récord lo indica así, ¿no? Sí, es cierto, y es lo que queremos cambiar, ¿no? Es lo que queremos cambiar como tendencias, y es que seamos muchas más mujeres en los equipos de liderazgo de estas grandes compañías y en general de muchos sectores. No, pues a ver, yo soy una colombiana, muy orgullosa, nacida en Medellín, en Colombia. Ahora, los paisas que estén oyendo esto dirán, pero ¿y qué se le hizo el acento? Si el acento se perdió, me vine muy pequeña a Bogotá, por temas, obviamente, de muchas índoles de nuestro país, pero bueno, me vine a Bogotá, hice aquí mi bachillerato, empecé aquí mi universidad en los Andes, y de ahí me gané, era una especie como de beca, pero me gané la posibilidad de hacer un parte de mi carrera en Francia. Y entonces me fui a Francia a terminar parte de mi carrera y tuve la oportunidad de trabajar también en Francia un tiempo, que fue sensacional, una experiencia maravillosa. Y me acuerdo que en ese momento estábamos rondando los 98, donde era una época muy difícil para Colombia y donde prácticamente todas las personas que estuvieron conmigo
en esa misma oportunidad se quedaron en Francia, porque decían, no, yo no vuelvo a Colombia, ¿para qué? Pero en mí había algo que decía, yo sí necesito volver a mi país. En ese momento no lo entendía mucho, pero había algo dentro de mí que decía, yo quiero volver a mi país. Y finalmente me vine en una época donde conseguir trabajo era difícil. De hecho, era la primera vez que no toda la promoción de los Andes conseguía trabajo inmediatamente. Y bueno, las cosas dieron vuelcos porque además yo soy administradora de profesión, no soy ingeniera de sistemas. Pero el mundo es así y la vida después, ¿no? Como decía Steve Jobs, conectas los puntos cuando lo ves hacia atrás. Llegué, mi hoja de vida llegó a SAP y me seleccionaron porque querían hacer en ese momento un experimento en Colombia que era contratar a una recién graduada del colegio, de la universidad, perdón, eso nunca pasaba, y ponerla a trabajar en una estructura que estaba muy recién creada, que era el tema de consultoría de SAP, pero desde el punto de vista del negocio. Por eso me seleccionaron como administradora. Sin embargo, fue complejo, fue difícil, porque obviamente todos eran ingenieros, todos eran 10, 15 años mayor que yo, y ahí empezó mi proceso de aprender, de resiliencia. Obviamente viajé por toda Latinoamérica, tuve muchísimos roles. Bueno, primero hice muchas implementaciones. Las implementaciones de SAP en ese momento era irse literalmente un año a vivir a donde estuviera el cliente. Entonces tuve la oportunidad de estar en Venezuela, en Perú, en Argentina. Obviamente tuve también muchas oportunidades aquí en Colombia de hacer implementaciones interesantísimas en donde literalmente se transformaba la compañía. De ahí, bueno, me caso, hice mi maestría, conozco a mi esposo haciendo mi maestría y me caso y quedo embarazada. Y en ese momento dije, creo que tengo que bajarle al ritmo. O sea, si vamos a ponernos a ser mamás, vamos a hacerlo con todas las de la ley. Y empecé como a ver alternativas, a ver opciones y coincidencialmente recibí una llamada de Microsoft. Y me acuerdo mucho que cuando recibí la llamada, me dijeron, mira, nos gusta mucho tu perfil, estamos buscando a alguien para el equipo de liderazgo de la nueva subsidiaria, porque en ese momento Microsoft era región y se había convertido en Microsoft Colombia, era una reestructuración que habían hecho donde querían estar mucho más cerca a los mercados y querían tener equipos, o sea, que los países como Colombia, como Argentina, como Chile le reportaran directo a Latinoamérica y no fuera como la región andina en ese momento. Entonces me dijeron, mira, hay una oportunidad muy linda, el equipo de liderazgo de Microsoft Colombia y pues pensamos en ti. A lo cual yo en ese momento dije, no, pues mil gracias, pero me acabo de enterar que estoy embarazada, o sea, no me honra mucho tu llamada, pero pues yo entiendo que estoy embarazada, porque para mí eso era lo normal en ese momento, ¿no? Y de pronto me dicen la persona que estaba al otro lado del teléfono, que es una niña maravillosa, Claudia, y me dice, no me has entendido, Vicky. En Microsoft, si tú eres la persona, no importa que estés embarazada, eres la persona. Eso para mí fue como, wow. Entonces dije, bueno, pues entonces empecemos el proceso. El proceso duró 5 meses. Yo entré a Microsoft de 7 meses de embarazo, o sea, era una cosa poco, era divertida porque yo con mi barriguita y entrando new hire en Microsoft para liderar el área de servicios profesionales dentro de Microsoft, y fue una experiencia maravillosa. Allí tuve un jefe sensacional, que es Jorge Silva, y que me enseñó muchísimo de lo que es el liderazgo con propósito, de lo que es servir a tu equipo, de lo que es la importancia de los equipos diversos, inclusivos. Increíblemente, cuando yo entré a Microsoft, además embarazada, no sentía una responsabilidad enorme, porque yo decía, ¿cómo me voy a ir a mi licencia de maternidad, etcétera? Y la verdad es que Jorge y en general todo el equipo de Microsoft fue supremamente amplio y maravilloso conmigo, en donde me dieron el espacio para yo poderme tomar mi licencia con toda la tranquilidad, como debe ser, además, y después regresar con muchas ganas y mucho compromiso duré finalmente 10 años en Microsoft, también pasando por diferentes roles, y fue una experiencia fantástica, pero eso pegado con la importancia de dar espacios, ¿no? Para que talentos y mujeres, cuando uno toma la decisión de tener familia o cuando en algún momento uno también sabe que necesita cambiar de prioridades, pues que esos espacios las compañías las den, ¿no? Y un poco conectando con la importancia de cuando uno le da espacios a personas que normalmente no son los típicos que uno contrata, que traen muchísimo valor, porque de hecho está demostrado, no es un tema de que esté de moda tener mujeres o tener equipos diversos en muchos sentidos, sea por moda, sino porque realmente hacen que el negocio
vaya mejor, porque todas estas personas que tenemos la oportunidad de ver el mundo de diferentes maneras, lo que hacemos es aportar a que una idea o un producto o un desarrollo se haga de una mejor forma para que además tenga más sentido en el mercado hoy diverso de nuestro mundo. Entonces, tiene mucho que ver con toda esa teoría de por qué los equipos diversos e inclusivos, pero en mi caso tuve la gran fortuna que me dieron la oportunidad de entrar a una compañía como Microsoft estando embarazada y de tener mi espacio, de tener a mi bebé, pero también de trabajar y hacer lo que más me gusta en la vida, que es impactar a la sociedad con la tecnología. Allí, después de algunos años, como les contaba, 10 años, pues tuve la oportunidad de ser contactada por Eduardo López, que es el presidente para Latinoamérica de Google Cloud, en donde me invitó a esta experiencia que estoy ahorita. Llevo ya 4 años en Google Cloud y fue cuando en su momento se quería fortalecer mucho el go-to-market de Google Cloud, en donde queríamos estar más cerca a los clientes y Latinoamérica es una de las regiones principales dentro de Google Cloud y me invitan a liderar el equipo de Google Cloud en Colombia. Y ahí es cuando entro como Country Manager para Google Cloud Colombia. Entré el 20 de enero del 2020 y para los que tienen esa fecha en su mente, el 2020, eso fue 2 meses antes de la pandemia. Entonces entro yo a liderar un equipo que en su momento eran 8 personas, 4 dedicadas a Colombia y 4 para Latinoamérica. Hoy en día, para que se lleven una idea, Google Cloud Colombia está alrededor de casi ya los 70 personas. Éramos 8 personas en ese momento, teníamos pues todo un desafío interesantísimo para abrir mercado, para darnos a conocer, para apoyar a las empresas colombianas de todos los tamaños con tecnología maravillosa. Y el 20 de más o menos de marzo estaba yo encerrada en mi casa con pandemia, ¿no? Entonces eso fue interesantísimo. Habían días que de verdad me provocaba sentarme a llorar, pero al final mirando para atrás uno entiende mucho el por qué y el para qué sobre todo. Y bueno, y en el trasegar de estar en esta compañía, más o menos a los 2 años de haber entrado, tuve la grandísima oportunidad de liderar el equipo de Customer Experience para una región en Latinoamérica que se llama Multicountry Latam, que básicamente es todo Latinoamérica menos Brasil y México. Y eso es lo que estoy en este momento haciendo, ¿no? Como cabeza de ese equipo. Entonces, pues ha sido un proceso de tomar riesgos, ha sido un proceso de ser bendecida también, ¿no? De hecho, hay una infidencia que yo cuento mucho porque hay veces a mujeres esto les puede servir mucho y en general también a los hombres. Y es cuando yo entré a Microsoft, alguien se me acercó y me dijo, tú eres la cuota de diversidad. Por eso fue que te dieron el cargo. Y yo sé que esa persona no tenía mala intención, ni mucho menos, ¿sabes? Porque además es una persona súper amorosa. Pero claro, en ese momento como era tan normal en Microsoft el tema de diversidad, que efectivamente todo, porque sí hay cuotas, y en ese momento, no sé ahorita, pero en ese momento lo había. Y yo en ese momento me sentí agredida, me sentí mal y me sentí además en ese momento creo que fue el clic que me dio el síndrome del impostor, ¿no? Donde uno dice, oiga, ¿será que yo sí tengo lo que necesito para estar en este cargo? ¿Realmente fue porque soy mujer? Y después cuando empecé a entender hacia lo que hay detrás y sobre todo empecé a entender que tal vez tuvo algo que ver dentro de mi contratación, aunque Jorge siempre me dice que no, pero tal vez tuvo algo que ver dentro de mi contratación que sí, que fuera mujer. Pero al final eso no importa. O sea, al final en últimas, sí, a través de cuotas es que vamos a garantizar que todos y todas podamos tener oportunidades en el trabajo y que podamos realmente crear esos equipos que representen a nuestra sociedad para poder hacer mejores productos, mejores servicios y entregar mejor servicio. Pues vamos, eso es parte del proceso. Y por el lado de uno como recurso, pues aceptarlo, empoderarse y demostrar el por qué uno está ahí, el por qué uno además se merece ese espacio y se merece ese espacio de aportar, de tal vez hablar y contar la experiencia que tal vez no es la que todo el mundo tiene, sino que uno tal vez sea el diferente o esa conversación de la persona que tal vez no tiene la misma opinión que los otros. Pero es muy importante tener una voz y es muy importante ponerla nuevamente al servicio de un mejor producto o lo que sea que se esté entregando en la compañía, ¿no? Entonces, bueno, aquí he tocado muchas cosas, he mezclado mucho, espero que no haberlos
no haberlos confundido, pero en últimas, Mm. bueno, un poco esa es mi historia, esa es mi No, historia. muy congruente, Vicky. E inclusive mi equipo, pues que me ayuda también, un poquito de investigación. Tenía en mis notas por acá, dice, esfuerzo por conformar equipos con equidad de género, inclusión de la comunidad LGTBI+, y personas de múltiples backgrounds, promoviendo un entorno donde se respeten las diferencias y se fomente la solidaridad. Eso encontramos por acá. Y me parece que tuve total congruencia lo que has vivido con lo que estás diciendo y de pasarlo hacia adelante, ¿cierto? Si fue una cuota, pues asumiste el reto y has demostrado, y las mujeres lo han demostrado, de que si es cuestión de cuotas, se lo han ganado también, ¿no? Porque yo creo que si no hubiera funcionado, estuviéramos viendo una tendencia hacia que no funcionó y tuviéramos que recoger cualquier intención de esta parte de integración. Precisamente ayer hablaba sobre las juntas directivas o estas, ¿cómo se llama? Grupos de las escuelas, ¿no? De los niños, donde Mm, también están buscando eso, que hay representantes de cada grupo. Y yo diría que más que cuota es una representación, ¿cierto? Es una forma de tener una voz para que se eviten injusticias, se eviten discriminaciones, se evite porque hay un vocero, alguien que levanta la mano cuando uno de esos derechos están infringiéndose, ¿no? Y a nivel de producto, para que se tenga en cuenta también los productos, ¿no? Porque si no seríamos sesgados, todos los productos estarían inclinados hacia un solo lado, ignorando pues la realidad, porque es una realidad lo que vivimos. Así que muy interesante, Vicky. Y, y tú mencionabas algo también sobre esa parte de, bueno, el reto de la mujer, de ese síndrome de impostor. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ha sido el progreso en tu experiencia? ¿Cómo has visto? ¿Qué has visto que han sido retos para las mujeres que de pronto no han logrado el éxito? ¿Por qué no lo han logrado? ¿Qué les falta? Eh, no sé, algo que nos puedas aportar de tu experiencia para las mujeres que nos están escuchando también y los jefes que tenemos, mujeres a exacto. cargo también o al revés. Qué bueno, Rodrigo, que pones eso sobre la mesa, sobre todo porque además los jefes y en general los compañeros tienen una responsabilidad enorme en ser esos aliados, ¿no? En ser esos aliados y todos nosotros, no solamente con la mujer, sino con cualquier comunidad que esté subrepresentada, porque muchas veces, claro, es fácil o no fácil, o sea, uno como mujer hay veces dice, oye, no estás teniendo en cuenta mi palabra, o lo que yo acabo de decir es exactamente lo que dijo el compañero y a mí no me tuviste en cuenta, pero el compañero sí. Pero por uno decirlo, vuelve y cae en, ay, no le pongamos tanta atención. Mientras que si un aliado o un jefe levanta la mano y dice, no, un momento, creo que él o ella, sea el caso que sea, pero sobre todo una comunidad que no esté representada, o sea, ¿no? Que sea minoritaria, levantan la mano y son esos aliados en ese momento en donde se dan cuenta y son conscientes que eso está pasando, pues hay que parar y hay que levantar la mano y la importancia de que además los jefes tengan esa sensibilidad es fundamental, porque si no, pues nada, las comunidades no representadas, pues antes se cansan y se van, así de sencillo. Yo creo que uniendo a la pregunta que tenías de por qué hay veces no vemos tantas mujeres o más mujeres en, por ejemplo, en equipos de liderazgo o en juntas directivas, que lo tocabas ahorita, es un gran problema que tenemos y hemos visto, hay muy pocas mujeres en juntas directivas. Y es cierto que yo creo que es de parte y parte, yo creo que la mujer también, y yo lo viví, muchas veces también por plan de vida decide un poco invertir su tiempo en otras cosas y es súper válido, pero lo que nos debería cuestionar, que nos deberíamos cuestionar si deberíamos poder tener entonces tal vez más flexibilidad para que cuando uno como mujer quiera tener un espacio para, por ejemplo, criar una familia, pueda tener esos espacios para hacer tal vez un stop en el camino y después retomar la carrera, ¿no? Y después retomar con toda esta capacidad de creatividad y de conectividad y de empatía que trae la mujer al puesto de trabajo. Entonces, es el tipo de cuestionamientos que tenemos que seguirnos haciendo, porque yo sí creo que hay todavía mucho camino por recorrer en ese sentido. Creo que hay mucha responsabilidad también de los CEOs y los C-level, ¿no? De las organizaciones en plantear estos escenarios.
Hay, creo que muchos ejemplos que se han demostrado en donde, por ejemplo, tú como mujer puedas tener dónde tener a tu hijo en una guardería, ¿no? Y que sea un beneficio que la compañía te dé y que eso hace que tú estés tranquila haciendo tu trabajo. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que la tecnología obviamente ha sido fundamental y en la pandemia pues tuvo un crecimiento exponencial es esto, ¿no? Teletrabajo, poder tener tú a través de herramientas tecnológicas, poder hacer tu trabajo en tu casa de tal forma que cierras tu día laboral y no tienes que estar 1 o 2 horas en un trancón, sino que ya estás en tu casa y ya puedes hacer otras labores de tu casa. Ese tipo de actividades hay que continuarlas haciendo y hay que, y yo creo que además tenemos que ser muy conscientes y abiertos y con todo respeto, pero decir, oye, hicimos esto bien, pero nos falta mucho camino. Cuando uno ve la representación que tenemos, estamos lejos de estar como es nuestra sociedad, ¿no? Que es el 50-50, por un lado. Por otro lado, cuando uno ve las mujeres, nosotras tenemos que tener parte también de esa responsabilidad. Y entonces, por ejemplo, cómo logramos espacios para que las niñas puedan llegar a estudiar carreras en tecnología, o cómo las niñas que les encantan las matemáticas vean que hay un potencial en matemáticas, cómo hacemos más role models, cómo tenemos y hablamos y hacemos historias de mujeres que han sido exitosas para que otras mujeres puedan replicarlos. Hay tanto más por hacer que es fantástico. ¿Quién te inspiró? ¿Alguna mujer en especial que te haya inspirado, que te haya marcado, que hayas conocido, leído, en fin? Esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Tengo mujeres dentro de mi carrera que además han sido unas mentoras maravillosas, ¿no? En este momento, de hecho, trabajo con una ejecutiva fantástica que es Sandra Guasotti, que de hecho hace poquito vi que salió como una de las 100 mujeres líderes más influyentes en Latinoamérica. Ella me ha inspirado realmente mucho en Google con su ejemplo y con su tenacidad y sobre todo también con su disciplina, ¿no? La verdad es que yo creería que Sandra es la persona que más me ha inspirado. Ahora, por otro lado, o sea, por ejemplo, ahorita, y acabamos de llegar de un evento lindísimo donde lanzamos el año de Google y tuve la oportunidad de ver en el keynote a Adaire, nuestra presidente para Go-to-Market en Google Cloud, que es una mujer. La primera vez, además, que yo estoy siendo liderada desde ese nivel por una mujer. Y la verdad es que llegué absolutamente enamorada porque si bien es cierto, para estar en un cargo de esos tienes que ser, ¿no? Absolutamente flawless execution, en términos de procesos, de resultados, de muchos temas del negocio duro, esta parte soft de cómo transmite ese amor hacia el equipo y de cómo le da la importancia que obviamente también como Google es parte de nuestra cultura y es la importancia de los equipos diversos e inclusivos, pues para mí también ha sido maravilloso descubrir a Dare como líder de nuestra organización. Yo creería que esas dos mujeres, si me lo permite, serían como mis dos, en este momento, mis dos referentes como liderazgo femenino en la industria de tecnología. Yo imagino que tú eres una excelente jefa cuando llega una mujer y está embarazada, por lo menos. Bueno, que debe ser envidiable la situación basada en tu experiencia, ¿no? Así que no sé ¿Qué cómo lo pregunta, has vivido. qué pregunta tan divertida? No lo sé, eso tocaría preguntárselo a las que son mis direct reports y que he tenido la oportunidad de que estén embarazadas. La verdad es que, a ver, debo ser muy sincera, cuando yo me acuerdo que a mí me contestaron eso en Microsoft, tuve una autorreflexión porque yo sí muchas veces cuando estuve en SAP, pues sí hubo procesos donde dijimos, no, tal vez aquí no porque hay planes de tener familia y necesitamos entonces algo diferente. Y ahí me hizo reflexionar hacia atrás y decir, y cómo estaba equivocada, ¿no? Porque además yo creo que o sea, creo que como yo fui una beneficiaria de que alguien confiara en mí y me diera ese espacio, dije, nunca más en mi vida voy a pensar, ¿no? O comportarme así.
y la verdad es que sí cometí muchos errores. Yo también estaba muy joven y también me fascina trabajar, entonces no, como era muy efectividad, 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 eficiencia, 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 y cuando nos damos cuenta, realmente somos seres humanos y los tenemos que mirar en una completitud. Entonces, no sé, esa pregunta no lo sé, tenemos que preguntárselo a una de mis direct, pero creo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, sí trato de, cuando busco a mis equipos de trabajo, trato de, así me demore un poco más en la búsqueda del proceso, trato de buscar candidatos en donde haya mucha representación y así podamos realmente tener una decisión con más igualdad, ¿no? O sea, trato de, por ejemplo, y me acuerdo mucho, mucho, mucho en un proceso en Microsoft donde uno de los candidatos era exactamente una mamá que había parado 3 años de haber trabajado, y me acuerdo mucho que cuando estábamos evaluando en el hiring team, eso estaba visto dentro del hiring team como algo negativo y todo lo contrario, ¿no? Yo le dije, miren, me parece además absolutamente todo lo contrario porque creo que eso además va a traer una motivación adicional al equipo. Y efectivamente fue así, contratamos a esa persona que estuvo 3 años fuera de este mundo de, de locura, ¿no? De corporativo, del mes al mes, del día al día, porque los cierres ahorita ya son casi que diarios. Ella tomó 3 años para dedicarse a sus bebés y cuando volvió, pues hizo una carrera divina, divina en Microsoft. Y ese tipo de temas y pegando a lo que decías de mi obsesión con tener también equipos, no solamente de equidad de género, sino también donde tengamos personas de la comunidad LGTBI más, o por ejemplo, cuando estábamos en el proceso, me acuerdo cuando estábamos en el proceso de paz con el presidente Santos, hubo un momento en que, en ese momento trabajaba yo en Microsoft, y hubo un momento en que estábamos muy, muy, muy involucrados con todo el tema de los reinsertados. Yo decía, oiga, qué bonito que nosotros, una compañía de estas, le pueda dar una oportunidad a uno compatriota nuestro que ha tomado la decisión de dejar las armas y de entrar a nuestra sociedad a hacer un beneficio y a cambiar un poco eso. Y me hubiera parecido sensacional haber podido tener una oportunidad de contratar a un reinsertado en Microsoft, y era un poquito mi sueño. No lo logré por otras razones, porque la verdad Microsoft es súper abierto para esos procesos, pero ese tipo de cuestionamientos creo que son los que nos tenemos que hacer todos los días en las diferentes realidades que tenemos en Latinoamérica. Obviamente yo hablo mucho de la realidad colombiana porque es lo que más conozco, pero en general en Latinoamérica tenemos muchos de estos ejemplos de cómo traemos comunidades diferentes, de cómo dejamos de contratar, por ejemplo, esa es otra de las discusiones, siempre de las mismas universidades, de cómo traemos gente de otras regiones donde no necesariamente están las mejores universidades, pero que igual hay personas con un potencial enorme, donde además traen creatividad, ganas, bueno, ese es el Y, tipo de y- cuestionamientos. y hay una verdadera diversidad, güey. Eso es parte de la diversidad, no solamente sexual o género, como se dice ahora, sino es cuestión de distintas formas de ver, de experiencias. No es lo mismo el que viene de la universidad pública, el que viene de la universidad privada costosa. O sea, son vidas distintas y sabemos que en nuestros países es o del día a la noche, ¿no? Es totalmente opuesto. Y eso me hace pensar mucho también, y reitero lo del tema de que mencionaba de la decisión de la mujer con respecto a ese punto, esa decisión tan difícil de decir, pongo en pausa mi vida laboral porque me voy a dedicar a mi familia o voy a tener un hijo nada más. Ni siquiera estamos hablando de dedicación, es tener el proceso del parto como si fuera una incapacidad completa de no poder hacer nada. Y conozco casos muy de cerca de amigos que me dicen, no sé si tomar, es casi que tu caso, por eso quise ahondar también en eso, para cuando nos escuchen, de personas que ponen la decisión y decir, no quiero tomar este puesto porque esta responsabilidad me tocaría o no me sentiría bien si después voy a quedar embarazada. Me parecería como una traición casi, ¿cierto? Es casi que el sentimiento que de pronto tú nos hiciste sentir también cuando lo expresabas, como que no puedo aceptar un trabajo en estas condiciones, por decirlo así, ¿cierto? Mm. Entonces, parece bien interesante tocarlo. Y bueno, me obligo también a pensar en lo que son las empresas de tecnología. Tienen
unas estadísticas, no son estudios míos, pero cito el estudio, donde hablan de menos de un año, o sea, menos de un año y un poco más, que es el tenance o la duración, el promedio de vida de los empleados de empresas de tecnología. Creo que Google no es la excepción está en el 1.3 o algo así, de la última vez que yo vi, de la duración de un empleado en estas empresas, cosa que puede ser buena o puede ser mala, dependiendo cómo se vea la rotación en empresas de tanta tecnología. No sé cómo lo has visto, cómo lo han vivido, lo que puedas compartirnos de eso, si, si lo has vivido de cerca, porque ya tú serías, digamos, un número superior a ese promedio. Sí, o sea, me llama la atención lo que planteas, Rodrigo. Me encantaría más saber el estudio, de dónde es, porque, y te lo pregunto es así de directo, es porque en las estadísticas que nosotros manejamos, nosotros medimos mucho lo que es retención de talento, ¿no? Y medimos mucho también exactamente ese tipo de cifras en términos de cuánta la gente dura en la compañía. Eso, bueno, en Google lo hacemos de una forma, además, hace parte de nuestra cultura porque creemos que uno de los grandes activos que tenemos es definitivamente la gente. Entonces, y una de las realidades que nos hemos dado cuenta, demostrado con los hechos y datos, es que la gente no se va de Google. O sea, la gente entra a Google y permanece. O sea, realmente es muy poca el attrition que tenemos, ¿no? Que es como el nombre oficial para cuando la gente pues, renuncia de la compañía y es bajísimo el attrition. De hecho, es uno de los más bajos de la industria. Entonces, o sea, ahora, claro, yo me imagino que tu estudio también incluye compañías en general en la industria de la tecnología y ahí ya tiene mucho más sentido porque también es cierto que nosotros estamos viviendo hoy en esta industria una velocidad, a ver, inteligencia artificial ha cambiado absolutamente todas nuestras vidas, ¿no? Y en general, o sea, no solo en la industria de la tecnología, es la forma como vamos a trabajar y estamos y vamos a continuar trabajando. O sea, realmente lo que hace la inteligencia artificial y hoy en día, que además es una parte, un subconjunto de la inteligencia artificial a través de las funcionalidades de inteligencia artificial generativa, en donde realmente no se está automatizando cada vez más nuestra vida y la forma de trabajar. Eso hace que la velocidad que tengamos en esta industria es enorme. Entonces, no sé si tal vez esa estadística que me dices está a la luz de esta realidad, que nuestra velocidad hoy o sea, es difícil mantenernos al día de todo lo que está pasando y de todo lo que está saliendo y todas las capacidades que tenemos. Tal vez puede ir de ese lado. Ahora, ya para ir directo a mi experiencia en la compañía donde hoy estoy trabajando. Tenemos, como te decía, una muy baja attrition. La gente que llega a Google se queda en Google normalmente. Lo que sí vemos mucho es que hay cambios de roles y de perfiles dentro de la compañía, ¿no? Y entonces pasan, por ejemplo, de una unidad de negocio como Google Cloud, pueden pasar a otra unidad dentro del mismo Google, por ejemplo, Google Education, o puede ser temas de advertising, o pueden tal vez encontrar una oportunidad en, no sé, en un área como YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se ve mucho, efectivamente se ve mucho. Y lo otro que también es una realidad, que obviamente lo veíamos hace algunos años, pero es en la medida en que nuestra industria está recibiendo a todas estas nuevas generaciones, las nuevas generaciones vienen con otro chip, definitivamente. Y el chip es, o sea, esta idea de, no, yo me acuerdo mucho de estas grandes carreras, sobre todo en nuestra industria, las personas que trabajan en IBM, ¿no? Y llevan 20 y pico de años, 30 y pico de años en IBM, y entonces, no, y era fantástico, porque era realmente una evolución increíble. Eso ya no, esto ya en las generaciones nuevas no se ve, ¿no? Para ellos 1 o 2 años ya es, ya, quiero cambiar, quiero hacer otra cosa, quiero moverme, quiero... y eso es una realidad, y eso es una realidad, y por eso también, y eso que, ojo, retener el talento, yo creo que lo hacemos bastante bien, también es cierto que tenemos un logo súper, súper atractivo, pero retener el talento joven es muy difícil.
y ahí es una realidad. Yo creo que uno también tiene que aprender a vivir con esa realidad y a pensar mucho en comunidad y en que cada vez que estemos pensando más en comunidad y en cómo compartimos, y por eso además uno empieza a hablar de open source, ¿no? De la comunidad open source y de cómo realmente no solamente desde el punto de vista técnico, sino de mindset, todos compartimos todo, porque entre más compartamos, somos más potentes y podemos ser más creativos. Eso yo creo mucho en ese mantra. Y creo que Google lo hace muy bien en ese sentido. Mm. Sin meterte en líos, ¿cómo ha sido esa experiencia con los millennials o esta nueva generación? Yo no sé si todavía se llaman millennials o no. Sí, no, sí, estaba pensando en eso porque sí, ya no se llaman millennials, Ajá. pero ya la Hay verdad es que en éxito, este momento se me escapa cómo se llama, centennials, ¿no? Porque pues, bueno, en fin, pero a ver, las nuevas generaciones, las más nuevas que están llegando. la ¿Cómo ha nueva sido el generación proceso, tu experiencia? es, a mí me encanta. Ahora, si tienen algo que te están sacando todo el tiempo, bueno, a mí, me están sacando muchas veces de mi área de confort, ¿no? Porque no respetan nada, o sea, esto no, o sea, no, esto canas, no importa, para ellos siempre tienen la verdad absoluta y eso es desafiante. Sin embargo, por otro lado, ay, no, son generaciones que se lanzan a los retos de una forma que uno dice, o sea, para ellos el mundo es pequeño, ¿no? Son ciudadanos del mundo, realmente son ciudadanos del mundo. Y eso es fantástico de ver. Entonces, oye, es que tenemos que hacerle una presentación a DER, ¿no? La presidenta. Ah, listo, perfecto, ¿cuándo? Vamos. Es como, espérate, vamos a hacer el brief. No, no, vamos. O sea, eso me parece absolutamente sensacional. Y yo creo que eso es mucho de esta generación. Que Mucho de esta generación. parte falta de respeto, entre comillas, ¿cierto? Es como que, pero no es una falta de respeto, es como no tenerle miedo tampoco a las autoridades, no le tienen miedo a la... Sí, tal cual, no le tienen miedo a nada, a nada. Y eso es muy, 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 muy interesante. Ahora, también es cierto, y por ejemplo nosotros, en la que te contaba, cuando yo entré a Google Cloud, la TAM, éramos alrededor de 120 personas, hoy estamos llegando a los 900, o sea, realmente el crecimiento de estos últimos 4 años ha sido exponencial. Pero uno se da cuenta cuando empieza a crear equipos también de la importancia de las canas, ¿no? De la importancia de también hay veces decir, a ver, espérate, muy chévere, muy todo, vamos a lanzarnos y a más o menos conquistar el mundo, pero vamos a entender también, ¿no? Cuál es el impacto de nuestras acciones, cómo hacemos esto de una mejor forma, etcétera, etcétera. Y nuevamente, volvemos a caer el tema de equipos diversos, porque de hecho, yo me acuerdo cuando yo entré a Google que yo decía, ¿cómo me voy esto? Me voy de jean, me voy de sastre. Y me acuerdo que yo me fui y dije, bueno, pues voy como soy yo. Y llegué allá con mi cartera y la vaina y todo. Y me acuerdo mucho que en la primera reunión dijo, ay, no, ya llegó esta señora con esa cartera y esos zapatos. Aquí se usa son tenis. Y yo me sentí como... y después como que entendí y dije, no, a ver un momento, no señores y señoras, no, 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 no. Aquí hay espacio para los que usan tenis y hay espacio para los que nos gustan, hay veces ponernos tacones y hay espacio para los que no les gusta usar cartera y espacio para los que nos gusta, hay veces tener una cartera chic, ¿por qué no? Esto también es diversidad e inclusión, ¿no? Y diversidad, eso. Y que haya gente mayor, gente intermedia, gente joven y que no también excluyamos a los mayores porque ya son mayores. Al contrario, la tranquilidad también de tú tener en tu equipo esa diversidad y esa experiencia. Pues mi abuelita decía, y yo lo sigo diciendo, ¿no? El diablo es más diablo por viejo que por diablo, y yo creo que eso es así también, y va a ser así toda la vida. Es así. Y yo pienso que culturalmente nos falta mucho aprender de eso, ¿no? Valoro mucho las culturas orientales donde eso es la clave de todo, ¿no? Yo trabajé con un equipo de Singapur y me decían, si en la mesa hay una persona que es un día mayor que yo espero que ella responda primero. Un día mayor que yo, porque es Wow, mayor que yo qué y yo le lindo. debo. Entonces es una enseñanza que ojalá lo aprendieran muchas veces estas nuevas generaciones, porque pienso que es una debilidad muy grande. Estamos tomando a los viejos y los echamos a un lado y se va toda esa sabiduría, toda esa experiencia vivida como si no fuera importante. Y tú lo has Es un, dicho, es, es un costo de fundamental. oportunidad enorme.
se pierde mucho, mucho a Vicky, las... alguna vez esa niña que se fue a Francia soñó con llegar donde estás hoy. Ay, es una buena pregunta, nunca me lo habían hecho. Uy, no, ves la respuesta, creo que es no, nunca, no, no, ni me lo había planteado. Y la verdad es que cuando yo lo miro, hay tanto más por hacer, Rodrigo, o sea, la verdad es que sí, yo sé que hay veces uno puede decir, oiga, qué chévere, ¿no? Es una carrera interesante, yo no quito eso de la mesa, pero al final yo sí soy una persona que cree que, que mi responsabilidad realmente, o sea, como que mi propósito de vida es seguir abriendo camino, seguir abriendo camino, seguir abriendo camino y poder de alguna manera ser un referente para, para latinoamericanos y latinoamericanas en que se puede tener un espacio en este mundo competitivo de la tecnología. Y trabajar con mucha constancia y mucha disciplina. Pero la verdad es que, y lo que más me gusta, o sea, y al final es cuando yo descubrí, te decía al principio de nuestra charla que había algo dentro de mí que me decía, devuelva hacia Colombia, vuelva hacia Colombia. Yo me acuerdo en algún momento cuando estaba tan difícil la situación aquí, donde ¿no? Cada semana más o menos había una bomba en algún centro comercial. Yo decía, pero yo, ¿por qué fue que me devolví? Y en ese momento no encontré la respuesta. La encontré muchos años después cuando vi, por ejemplo, que una empresa colombiana podía hacer sus estados de financieros en un clic gracias a que había implementado SAP, o cuando vi, por ejemplo, en el proceso de paz, que trabajamos mucho con el Departamento de Prosperidad Social en cómo hacíamos para, a través de la tecnología, poder tener claridad de a dónde era que se tenía que ir el dinero del presupuesto nacional. ¿No? O cuando, por ejemplo, dábamos herramientas ahorita a través de, por ejemplo, Google Education, damos herramientas a escuelas que utilicen la tecnología para poder educar a niños. Eso es lo que al final me blow my mind, ¿no? O sea, es como lo que digo, ¡ay, qué lindo poder pertenecer a este mundo y poder impactar! Y yo creo que esa niña de Francia tenía eso muy claro, ¿sabes? Tenía eso muy claro, que yo tenía que regresar un poquito a devolver un poquito lo que también mi país me había dado, porque fui una consentida, toda mi vida lo he sido. He tenido unas oportunidades fantásticas, o sea, ¿a quién se le ocurre que me iban a contratar de 7 meses en Microsoft? O sea, eso no es porque yo sea wow, no, es porque tuve suerte, así de sencillo. ¿Quién se le ocurre que una recién graduada de administración iba a estar contratada en SAP? Pucha, no, no es porque sea Vicky, era porque tuve suerte. Ahora, ¿eso qué me representa? Uy, tener una responsabilidad enorme de yo abrir espacios también para que otras Vickys puedan hacerlo, que son seres humanos normales, corrientes, del día a día, que nos esforzamos, que tenemos 1000 errores, pero que puedan hacer sus granitos de arena y así en sociedad podamos crear más y mejor futuro para todos. Un poco eso es lo que yo creo, Rodrigo, y para eso es que trabajo, ¿no? Qué chévere, ¿no? Y aquí tú vas hablando y se van moviendo muchas cosas y espero que esté pasando también eso en la cabeza y en la mente de muchas personas que nos escuchan, que están escuchando tu historia. En mi caso, tú hablabas de regresar en el 98, yo en el 98 estaba pensando en cómo salir eh, y en el 2000 me vine para Estados Unidos, precisamente por lo mismo que tú decías, ¿no? Llegó un momento en que dije, no, no más. Y en el 2000, en marzo, me vine. No volví por 9 años, hice empresa, volví en el 2010 a contratar empresas de tecnología en Colombia. Y en el 2015, cuando tuvimos una salida, vendimos la empresa, la startup que habíamos hecho, también viene ese sentimiento de cómo le devuelvo a mi país, ¿cierto? Y lo vivimos de distintas formas y hoy en día apoyamos también comunidades, tenemos una fundación, una palanca que ayuda en Barranquilla, también Sí. buscando llevar. Así que por ahí te tocaremos la puerta también algún día para que te Sí. unas a esa
esa misión. Pero muy, muy interesante, vi que verte, bueno, haberte podido entrar a tu casa y poderte conocer, poderte eh, sentir todo tu pensamiento, tu congruencia entre lo que has vivido y lo que dices. Era muy, muy interesante, muy contento pues, de haber compartido contigo esta hora. Espero que sea de mucho agrado y que sea el comienzo también de muchas otras oportunidades donde esperamos contar contigo, con tu empresa, en la que estás, en la que representas y que lo haces, que eres un honor, eres un orgullo y eres una referente para muchas mujeres. Y espero que aprovechen esta conversación. Si quieres cerrar con algún comentario, nos gustaría o te lo pedimos, un mensaje para las personas que nos están escuchando y para cerrar el programa de hoy. Gracias, gracias por la invitación nuevamente a ser parte del programa. A ver, la frase que yo diría es, atrévanse, atrévanse, láncense al vacío, gócense el camino y diviértanse durante el proceso. La verdad es que es fantástico cuando uno se deja llevar por ese instinto, por ese corazoncito, eso que uno siente en la barriga. Atrévanse, vayan por ese sueño. Eso es lo que tal vez sería el mensaje que quisiera dejarles. Bueno, muchas gracias de verdad nuevamente por aceptar nuestra invitación. Vicky Garzón, otra de nuestras top Latin Minds, nuestra mente brillante, que nos inspiran, nos enseñan. Esperamos verte pronto, Vicky, y muchos éxitos. Te seguiremos, estaremos muy pendientes de ti. Hasta Muchas pronto. gracias. Besito. Chao, chao. Chao. Bueno, amigos de Top Latin Minds, hoy ha sido un día muy especial. Hemos compartido con Vicky Garzón, la líder del equipo de Cloud Consulting para Google Cloud. La verdad es que una experiencia muy, muy especial. Ha sido una persona que nos ha mostrado con el corazón toda su sabiduría, su experiencia en este mundo empresarial. Espero sea una inspiración para todos, que todos hemos aprendido y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero sobre todo, les recuerdo para que nos sigan, se inscriban, se suscriban a este canal, es completamente gratis y van a recibir información muy valiosa. Para nosotros es muy, muy importante que se unan y que reciban notificaciones permanentes de los nuevos invitados, como el que tendremos en nuestro próximo programa. Mucha experiencia, va a ser una persona que nos va a compartir también cómo lo ha logrado, cómo ha sido su proceso. Y son historias interesantes, de verdad que seleccionamos muy bien a nuestros invitados y buscamos que traigan algo que nos pueda compartir y que sea para ustedes, que son los más importantes en esta comunidad, que están buscando cómo sacar los países adelante, las empresas, las familias de cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a este canal, a Top Latin Minds, donde buscaremos las experiencias de esos líderes latinoamericanos que están aportando a enriquecer con su sabiduría el mundo del emprendimiento y los empresarios en Latinoamérica en general. Entonces no se lo pierdan y nos mantendremos en contacto. Hasta la próxima.